Gracias por aceptar la invitación. Y nosotros tenemos una costumbre, Juan Daniel, que tú que eres un hombre de datos, sé que vas a apreciar y es tratar de empezar muy puntualmente para terminar también puntualmente. Entonces, si estás de acuerdo, pues podemos empezar. Perfecto, acá estamos listos. Bueno, tú vas a utilizar una presentación, ¿verdad? Sí, Entonces, antes de empezar, te voy a hacer coanfitrión para que puedas eh, proyectar desde allá. yo creo que tengo la posibilidad. Acá lo estoy viendo. ¿Sí? Listo. Déjame lo intento. Inténtalo, por favor. Espérate, cierro otros programas porque siempre la presentación carga y entonces se pone lento todo. Mm, mm, puede cerrar. Listo. Ya acá estoy, 2 segundos. Ahí te envié la solicitud para que me la aceptes. Listo, listo. Entonces yo creo que ya con la autorización lo puedes hacer sin inconveniente. Ahí estamos Listo. viendo ya la pantalla. Entonces, Espérame dos eh, segundos. ok. Espérame 2 segundos que quiero revisar una cosa. Listo. Listo, entonces, muy buenas tardes para todos los que están conectados en este momento. Queremos darle la más cordial bienvenida a la tertulia de la Fundación Atarraya de la tarde de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial y además muy apreciado por todos los que acá estamos conectados. Me refiero a Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel es, para dar un resumen de su hoja de vida, economista de la Universidad del Rosario, es un doctor en economía de la Universidad de Toulouse, Francia, y él profesionalmente empezó su carrera en el DNP, en el Departamento de Planeación, y también como asesor externo de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En la academia fue profesor y director de la Escuela Doctoral de Economía en la Universidad del Rosario. Fue hace algunos años director del Departamento Nacional de Estadística DANE y candidato en las últimas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Actualmente es concejal de Bogotá para la Fundación Atarraya, que es un centro de pensamiento del departamento de Córdoba que impulsa estudios para el desarrollo sostenible de la región. Es un gusto tenerte con nosotros esta tarde, Juan Daniel, y agradecemos mucho aceptar esta invitación y muy interesados en escucharte esta tarde. A todos, por favor, les solicito que mantengan apagados sus micrófonos mientras Juan Daniel hace su presentación y al final podemos escuchar las preguntas de quienes quieran participar. Bienvenido, Juan Daniel, y atentos a tu intervención. Bueno, Jairo, de verdad, muchísimas gracias y un saludo muy especial, en particular a todas las personas que nos acompañan en la tarde-noche de hoy. Estuve por ahí chismoseando sobre los propósitos de Atarraya y me parece que es un escenario bien interesante, sobre todo pensando en el departamento de Córdoba, que, que curiosamente
surge como ejemplo en muchas de las conversaciones que he tenido la oportunidad de dar a lo largo del país por algo muy particular y es, perdón el desorden, pero vamos a ver esto y es, el departamento de Córdoba a mí siempre me ha generado una gran contradicción este resultado, y eso que esto es una mejora, esto es el resultado de la medición de la percepción de pobreza, es decir, a secas la gente responde al DANE si se siente pobre o no. Pues Colombia está en un momento crítico porque en 2023, como ustedes lo ven en este escenario, en 2023, Colombia veía al 47.3% de su población sintiéndose pobre, pero en Córdoba, con tanta riqueza y con tantas oportunidades de desarrollo, manufacturero incluso, agroindustrial, y con ese corredor de Montería a Sincelejo, que debería ser un corredor logístico súper importante, pues ver que el 71.3% de la gente del departamento de Córdoba se perciba pobre, pues es una contradicción muy, muy fuerte frente a lo que nosotros quisiéramos que fuese el verdadero modelo de desarrollo del país. Y a partir de eso, el objetivo de la conversación que quiero compartir con ustedes el día de hoy es, bueno, vamos entonces a ver que, cuál es como la reflexión de base que nosotros estamos planteando. Aquí lo que nosotros queremos, perdón, voy a borrar estos marcas, el borrador, listo. Lo que nosotros queremos es hacer una reflexión sobre una percepción muy fuerte, sobre todo de mi participación en política en este momento, no solo aquí en Bogotá, sino a nivel nacional, y es cómo vamos a lograr que el ejercicio de la política en estas elecciones que nos convocan para el año 2026 nos pueda hacer ver de una vez por todas que el culto al yo en Colombia y particularmente en el ejercicio de la política nos está resultando muy costoso, ¿sí? Estar enamorados de nuestras propias imágenes que simplemente no son proyecciones nuestras de una realidad, sino son fotos de nosotros mismos, pues nos está generando que seamos verdaderamente ese caldo de cultivo para la polarización de este país, ¿sí? Y nos está haciendo olvidar algo que me parece súper importante, y es que en la última década, sobre la cual tenemos cifras oficiales entre 2013 y 2023, Colombia ha tomado la decisión de medir sus avances en materia de calidad de vida a partir de 15 indicadores, ¿sí? Aquí solo estamos viendo 6, pero en 14 de ellos, es decir, solo hay uno en rojo, en 14 de ellos, Colombia ha tenido avances significativos en una década. Es decir, ha habido progreso y un progreso importante, ¿sí? Cerrar las brechas educativas, cerrar las brechas de salud, cerrar las barreras de acceso o eliminar las barreras de acceso a servicios de salud en esa forma tan drástica como ustedes lo pueden ver cuando vemos esta comparación, perdón, entre el 7.1% de los hogares con barreras de acceso a servicios de salud en 2013 frente al 1.8%, pues eso
en materia de bienestar y de mejoramiento de la calidad de vida ha sido trascendental y transformador para nuestra ciudad y para nuestra sociedad. En el único indicador en el que no fuimos capaces de tener un avance y al contrario tuvimos un retroceso fue en esa variable de desempleo de larga duración. Es decir, durante 10 años no hemos podido ser capaces de poner a funcionar la maquinita de generar empleo, ¿sí? Y para mí es ese tal vez una de las motivaciones más importantes de mi participación en política, porque si estoy convencido a partir de lo que escucho en la calle, que la gente quiere trabajar, que Colombia no es ese país que está esperando o no es esa sociedad que está esperando simplemente que le llegue un mercado, que le llegue un subsidio, sino que quiere tener la oportunidad de ganarse su sustento y al mismo tiempo sentir que está aportando al que el país sea un país viable y un país desarrollado. Entonces, ese culto al yo nos tiene completamente olvidados frente a todo lo que nosotros llamaríamos la posibilidad de reconocer el progreso y de reconocer este progreso tan importante en donde de 15 variables en una década solo tuvimos retroceso en una. Y es tremendo, porque ese culto al yo en un país que progresa en 14, 15 variables nos tiene en una situación preocupante. Y, y es que a la hora de pensar en un futuro, el hecho de que una de cada tres personas que votan en Colombia, no importa su edad, si son jóvenes de 30, cuarentones como yo, o de 65 años de edad o más, una de cada tres personas, sin importar su edad, está mamada de la forma como funciona la democracia en Colombia. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento de insatisfacción plena frente al funcionamiento de la democracia en una sociedad que vive del culto al yo en la política, en una sociedad que es extremadamente desconfiada, es la causa de que estemos aquí, ¿sí? No es Petro, ni Duque, ni Santos, ni Uribe, ni Pastrana, ni Samper, ni Gaviria. Somos nosotros mismos que nos hemos dado cuenta que ese egoísmo, esa desconfianza, ¿sí? Esa incapacidad de desconocer el progreso colectivo, ¿sí? Expresado con una rabia de la forma como funciona la democracia en el país. Es lo que nos convierte en una sociedad extremadamente polarizada, ¿sí? Y eso es lo que está pasando hoy, ¿sí? Entonces, si no tenemos una reflexión de fondo en el ejercicio de la política y sobre todo si no miramos o no observamos cómo esa reflexión política se hace también con un enfoque subnacional o regional, vamos a terminar en lo mismo que han terminado estos países de los cuales formamos parte, ¿sí? Eligiendo extremos, outsiders, que no están cómodos con el funcionamiento de la institucionalidad, pero que viven en países desarrollados, ¿sí? Y que viven en países en los que el nivel del Estado es mucho más avanzado del que tenemos en Colombia, ¿sí? Entonces, ese voto con rabia descalificador de los avances que hemos tenido en los últimos 10 años, gracias a una institucionalidad, ¿sí?
a la que hoy muchas personas le agradecen, como son la justicia, el sistema de checks and balances entre el ejecutivo y el legislativo, la fortaleza del sector privado, pues vamos a perder la oportunidad de que Colombia resuelva el problema que sí tenemos, y es que no sabemos generar empleo, y sabemos que el empleo es la fuente de felicidad para la gente, es la fuente de ingresos para su alimentación, para que no haya hambre, para que podamos resolver los temas de pobreza que tanto aquejan al país. Y eso me lleva a la necesidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre lo que creo yo puede ser el carácter, como la estructura de lo que está pasando. Yo lo que siento es que esta frase de Lincoln pega muchísimo en este momento porque nos alumbran de la izquierda, nos alumbran de la derecha y la sombra del árbol se ve distinta, pero seguimos siendo el mismo árbol, ¿sí? Esta frase que se usa para elementos cuando uno está hablando del concepto de reputación institucional o de reputación organizacional, pues la reputación es lo que ven las personas o lo que piensa la gente de algo, ¿sí? Pero tenemos que dejar de pensar solamente en pensar, ¿sí? Porque lo que necesitamos es saber. No podemos seguir perdiendo el tiempo como sociedad pensando en que el árbol se ve más bonito con la sombra a la izquierda o que el árbol se ve más bonito o más fuerte o más bravo con la sombra a la derecha. Pero lo que necesitamos es saber cuál es el árbol que está generando esa sombra, ¿sí? Y me parece que se acomoda muchísimo a lo que nosotros estamos viendo en este momento en el debate político del país, porque pensamos, pero no nos preocupamos por saber si verdaderamente esa es la esencia de los problemas. Es decir, en este momento deberíamos estar discutiendo tanto el cambio de gabinete en el país. ¿Sí? Estamos pendientes de las herramientas regulatorias que se han venido desarrollando, estamos haciendo control a la ejecución del presupuesto a lo largo de estos ya casi 2 meses que han corrido el año. No, estamos en el novelón del Consejo de Ministros, estamos en el novelón del cambio de gabinete, estamos en el novelón de lo que para muchos es ese aspecto sucio de la política, de jugadas, de movidas, de enroques, pero no estamos pensando en nada de lo que le está sucediendo verdaderamente al país. No estamos evaluando si verdaderamente el crecimiento del sector agropecuario es sostenible. No estamos evaluando si el IVA a los impuestos de juegos de suerte y azar en línea efectivamente va a recaudar plata, porque mucha gente con una VPN en su computador, en su casa, se puede conectar como si estuviera en Francia y apuesta en Francia y no se recauda ningún IVA en el país. Y vamos a tener una especie de contrabando de juegos e ilegalidad de juegos de suerte y azar, que seguramente va a llevar a que el presidente de la República diga, ¿cómo así? Que me están haciendo trampas y yo necesito que me paguen ese impuesto. ¿Y por qué no me pagan ese impuesto a mí? Cuando en realidad es el incentivo perverso de irse a la ilegalidad cuando es mucho más costoso apostar en línea en el país. Entonces, parte como de las reflexiones de fondo que quería compartir con ustedes es, primero, ¿qué país somos? Vamos a la radiografía del árbol. Esta es una forma interesante de mostrar el PIB, en donde cada bola es una actividad económica y el tamaño de cada bola es la importancia que tiene dentro del PIB, ¿sí? Colombia crecerá el día que seamos capaces de mover estas bolas, ¿sí? Que son los sectores claves e impulsores de la economía, los que jalonan y los que empujan, jalonan y empujan, jalonan y empujan, ¿sí? Pero en realidad, pues
somos un país que compra cosas para revenderlas, bien sea de bienes, compra casas para arrendarlas o compra y vende casas para buscar ganancias. ¿Sí? Pero que el énfasis de nuestra economía esté en el sector manufacturero, no lo logramos ver de forma significativa. ¿Sí? Vemos cómo sí, la construcción es importante, es un sector impulsor y el gobierno no quiere que esto suceda. ¿Sí? Que los combustibles son un sector impulsor, no queremos que suceda. ¿Sí? Que plástico, no queremos que suceda. Papel, estamos afectando la cadena manufacturera de papel. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esta radiografía, pues tenemos que ser conscientes de que la realidad del país no es que somos un país próspero y pujante, sino que tenemos unas deficiencias. Y es que después del boom de hidrocarburos que tuvimos hasta 2015, no supimos qué más ponernos a hacer. ¿Sí? Y nos llegó una pandemia. Y nos llegó una pandemia que nos dejó una herencia. No solo la de los problemas de salud mental, de las que hablamos acá en Bogotá permanentemente porque tenemos una pandemia de problemas de salud mental, sino que nos dejó, perdón que use términos tan simples, comiendo más. ¿Sí? Colombia acostumbraba hace una década a comerse los hogares, nos comíamos, consumíamos dos terceras partes del PIB. Y desde la pandemia, como ustedes lo pueden ver, desde 2021, pues nos estamos comiendo tres cuartas partes del PIB. ¿Sí? Con un sector público que no ha querido, como lo digo yo coloquialmente, hacer dieta para abrirle espacio a unos hogares que estamos con un mejor nivel de vida, que estamos comiendo más en promedio. Entonces, el país ha tenido que corregir ese desbalance con una disminución drástica de la inversión. ¿Sí? Hace una década invertíamos casi la cuarta parte del PIB, invertíamos la cuarta parte del PIB. Hoy solamente estamos invirtiendo el 17% del PIB. Y sí, acá lo vemos de forma más sintética y más clara. Estamos comiendo más, que son las franjas rojas más gruesas. Estamos gastando más en electrónica de consumo y en juegos de suerte y azar, que es esa mayor barra negra gruesa que confirma que en 2024 el 8% del PIB se fue en apuestas en línea, en compra de computadores, en compra de pantallas planas, en compra de teléfonos celulares, en compra de electrodomésticos al interior del hogar, que también se miden en esa barra morada. Entonces, un elemento fundamental al que nos tenemos que preparar políticamente es que este va a ser un año bueno económicamente y que va a ser muy difícil que las torpezas de la política incidan sobre las consecuencias económicas de un mayor consumo, menores tasas de interés, menores tasas de inflación, incluso para 2026. Que ese boom del consumo, perdón que me mueva rápido, nos va a llevar un poco para que ustedes tengan el escenario político a que este dato que están viendo en pantalla y que lo estoy resaltando en amarillo, este dato de crecimiento del 3,6% que se va a publicar el 15 de mayo de 2026, 15 días antes de las elecciones, va a generar una controversia política muy importante. ¿Sí? Porque el gobierno va a decir, ese dato es mío. Entonces mi proyecto político está dando buenos resultados para la economía. Entonces, ¿por qué no seguimos y le damos la oportunidad a ese proyecto político? ¿Sí?
Y ese dato va a suceder porque precisamente esa forma en la que somos como economía, que tenemos un mejor nivel de vida y una mayor propensión al consumo, nos va a llevar rápidamente a que la disminución de las tasas de interés, la disminución de la inflación y el optimismo que se está generando por algunos inversionistas internacionales de que va a haber en el exterior se descuenta que va a haber cambio de gobierno. Internamente yo creo que hay dudas y tenemos que ser muy cuidadosos porque estos números económicos ya lo hemos visto. El presidente desde el 20 de julio del año pasado, en su discurso del 20 de julio, dijo que él había reducido la inflación, que sus incrementos de salario mínimo habían sido la causa de la reducción de la pobreza, que era su gobierno el que estaba reactivando la economía. En una narrativa popular que va a ser muy difícil explicarle a la gente, es que estamos creciendo por el lado que no es, pues que estamos creciendo porque estamos comiendo más o porque hay unas personas adineradas que pueden cambiar su celular cada 6 meses o porque quieren una pantalla LED más grande y eso está moviendo la economía. ¿Sí? A la gente le va a ser muy difícil entender la salud de ese crecimiento de la economía y ya lo hemos visto con las discusiones que se han planteado en las últimas semanas. En donde lo grave de todo esto es que ese desajuste que veíamos en la región de América Latina, en donde después de ese boom de commodities que tuvimos, Colombia lo tuvo en petróleo y carbón, Chile en cobre, Perú también en cobre y en productos del mar, una cantidad de cosas que tuvimos un boom de commodities hasta 2014-2015 en América Latina. Después de ese boom de commodities, no encontramos otra fuente alternativa de ingreso. Y en el caso particular de Colombia, nunca encontramos una sustitución a los recursos derivados de la explotación minero-energética. ¿Sí? Y llega este gobierno, fortalece aún más el cierre de las oportunidades de la explotación minero-energética y nos genera una crisis de ahorro. ¿Sí? Una crisis de ahorro que se demuestra con este escenario. Ustedes ya vieron que somos un país que come más, que tenemos mejor nivel de vida y que estamos recibiendo menos sueldo, ¿sí? Porque este boom que tuvimos, de ese mayor peso que tuvo el petróleo y el gas dentro del Producto Interno Bruto, nunca lo pudimos sustituir ni con el turismo, ni con la agricultura, ni con la industrialización, ni mucho menos con el café, que ahora nos vienen a decir que es que Colombia crece por el café. Difícil que Colombia crezca por el café cuando ustedes ven la tajada tan delgada dentro del PIB que representa el café dentro de nuestra economía. ¿Sí? Entonces, en este escenario, sí o sí, cualquier gobierno no progresista que tenga un planteamiento económico para 2026 deberá abrirle las puertas, sí o sí. No es un tema de que si somos ambientalistas o no. Tenemos que hacerlo limpia, pero tenemos que sacar los recursos del subsuelo porque si no, vamos a quebrar en el mediano plazo la economía. ¿Sí? Y necesitamos buscar cómo reactivamos los pozos petroleros, cómo sacamos gas offshore, cómo sacamos el oro y el cobre que está prácticamente listo en la cordillera occidental. Tenemos una cantidad de oportunidades de explotación de recursos mineroenergéticos que son fundamentales para el balance macroeconómico del país, pero que van a generar una controversia tremenda. ¿Sí? Porque hoy somos un país que supuestamente sueña con ser potencia mundial de vida, que prefiere pagar gas caro con tal de estar en transición energética, ¿sí? Y en donde todavía no
hemos medido el sentir de la gente frente a ese debate fuerte y tensionante que se va a generar frente a una visión de futuro de la economía que sí o sí tiene que estar asociada con la explotación minero-energética y la visión, entre comillas, progresista, que lo que va a hacer es definir que mejor sigamos consumiendo más y busquemos cómo papá Estado o diferentes herramientas de indisciplina fiscal nos ayudan a que esto pueda suceder. Entonces estamos en una tensión macroeconómica fuerte que la coyuntura en este año 2025 le va a dar buenas cifras al país. Tenemos la inversión en acciones, la gente está comprando Ecopetrol como loca, ¿sí? Porque está la acción barata y la gente sabe, la gente ya entiende esto, ¿sí? La gente sabe, sobre todo los extranjeros, que dan por descontado que habrá un cambio de gobierno, que el que llegue llega a fortalecer como nosotros lo queremos hacer Ecopetrol y a utilizar Ecopetrol como una herramienta de construcción de infraestructura de transmisión de gas natural, de resolución de las brechas energéticas que tenemos en algunas zonas del país, del fortalecimiento de ISA, de todas las herramientas que tenemos desde la oferta pública para poder resolver en el muy corto plazo esta deficiencia de recursos, porque si no los tenemos, no vamos a poder ser sostenibles en el mediano plazo, sobre todo en materia de generación de empleo, que es la principal deuda social que tiene el país en este momento. Entonces, la radiografía de lo que nosotros hemos visto hasta el momento, pues es un país que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2022, ¿sí? Pues, y diciembre del 2024, ¿sí? Perdón. Ok, si hay alguna pregunta, por favor me interrumpe porque como estoy en pantalla completa no veo la mano levantada. Y por favor siéntase libres de interrumpir cuando lo considere. Aquí estamos haciendo un balance de la economía quinquenal en 5 años. ¿Sí? Entre diciembre del 2019 y diciembre del 2024 han transcurrido 5 años. Obviamente, hacemos el corte no en el año 2.5 porque queremos ver el momento en el que llega el nuevo gobierno a la economía. Y ponemos todo en 100, ponemos el tacómetro y el contador de kilómetros en ceros, en 100. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que en agosto del 2022 éramos un país que habíamos sufrido una crisis de la construcción. Así que en diciembre del 2019, para que ustedes puedan interpretar la tabla, estábamos construyendo a una velocidad superior en un casi 28% frente a la velocidad a la que construíamos en agosto del 2022. ¿Sí? Que teníamos de no poder obtener la misma cantidad de plata, del oro, del carbón, del petróleo que sacábamos, ¿sí? Y que veníamos, que es lo más irónico, de un crecimiento razonable de la agricultura, ¿sí? No tan importante como el que hemos visto entre agosto del 2022 y diciembre del 2024, pero la agricultura venía creciendo. Eso no es la vara mágica de Petro, ¿sí? Es la continuidad de un conjunto de políticas que se venían desarrollando desde 2016-2017 que nos han permitido tener este impulso, ¿sí? Entonces, pero hoy cantamos es que la reforma agraria y la reforma rural y las tierras de Petro son las que están llevando a que tengamos un crecimiento agropecuario. Miren el retroceso tan tremendo en la explotación minero-energética. Miren en la caída del sector manufacturero. Seguimos cayendo al hueco en la construcción, ¿sí? Y en lo único que volamos es en fuegos de suerte y azar. Entonces,
desde hace mucho tiempo no se veía un patrón de crecimiento tan asimétrico y heterogéneo como el que hemos visto a lo largo de los últimos 2 años y medio. ¿Sí? Y eso confunde la apreciación del resultado del crecimiento. ¿Sí? Porque no puede ser posible que hoy no seamos conscientes como país que todo lo que de lo cual hace alarde el presidente, de que estamos mejorando y que somos una potencia mundial de vida, se traduce cuantitativamente en un crecimiento promedio anual del 1,3%, mientras que el crecimiento anual promedio entre diciembre de 2019 y agosto del 2022, a pesar de haber sufrido una pandemia, fue del 3,3%. ¿Sí? Entonces, tenemos una papa caliente con estas cifras, ¿sí? Porque, chévere, porque hay que, y por favor, créanme que estoy siendo sincero, hay que ser arriesgados, hay que invertir, hay que reactivar proyectos de inversión, hay que anticiparse rápidamente de aquí a mayo o junio con decisiones de inversión, si hay posibilidades de ampliar líneas de producción, perfecto, si el sector agropecuario también. Hay que buscar cómo reconfigurar créditos, porque las tasas de interés en el sector financiero se va a mover muchísimo con la compra de cartera a partir del mes de marzo de este año. Pero ese dinamismo, que es importante porque la economía tiene que sacar fruto, va a requerir de una discusión política menos polarizante y extremista como la que estamos viendo en este momento. Porque si no, lo único que vamos a seguir alimentando, incluso los críticos de este gobierno, es que todo el mundo diga, no, sí, ese crecimiento es de Petro y solo porque es de Petro no les gusta. No. Y nos vamos a ver frente a un fenómeno social en donde la posibilidad de que la gente vea esto o que vea que esto es el resultado de una crisis tremenda del ahorro o de la inversión o de que verdaderamente si repetimos este proyecto progresista que no quiere aprovechar la explotación de gas, oro, cobre, petróleo, carbón, pues no vamos a ser viables en los próximos 7 años, una vez elegido el presidente en 2026. Pues tenemos que ser conscientes de que tenemos una situación controversial para la economía y para la política. Entonces, ustedes lo pueden asegurar, todos los expertos de bancas de inversión, nosotros hemos participado en diferentes focus groups, en diferentes insider reports que nos han compartido. Todo el mundo tiene la instrucción de, después de Argentina, invertir en Colombia. Acciones, bonos, tech. No sé qué tanto la inversión extranjera directa, vamos a ver cómo se mueve. Y la confirmación de esto es que todo este rebote fuerte que vamos a ver a comienzos de 2025, pues es el resultado de que el país tocó fondo en materia de su crisis de inversión a finales de 2023. Y venía tal vez silenciosamente, pero pues estas cifras siempre se mostraron y siempre lo alertábamos. Por eso, hacia octubre, noviembre, la gente, yo iba a varios congresos en la costa de empresarios del sector combustibles, en Camacol. La gente decía, pero usted está loco. ¿Usted cómo está diciendo que la economía va a estar mejor si este gobierno nos está llevando al traste? Pero los datos son los datos y las cifras van a mejorar y lo que no podemos es permitir que el pesimismo político nos lleve a la fracasomanía económica y no aprovechemos este impulso para el sector privado en la economía en lo que queda del año 2025. Entonces, ¿dónde están los problemas?
Entonces, en esa controversia de una recuperación económica de la cual se va a apropiar el gobierno, las prioridades de los problemas de la gente seguramente están cambiando. Pero esto que estamos mostrando, que es si Colombia tuviera 100 personas, la cantidad de personas que está mamada de ese renglón de su vida, pues lo que nos muestra es que la inseguridad es una prioridad dominante. La mitad del país que vota está mamado de la inseguridad en su ciudad, ¿sí? Lo cual difícilmente va a cambiar en lo que queda del año. Pero hay dos versiones de insatisfacción, ¿sí? Que son 16,4% de gente insatisfecha completamente con su situación económica y 18,4% de gente insatisfecha con su situación laboral, que va a haber un crecimiento, pues que va a favorecer a unos pocos y que no va a generar empleo, ¿sí? Y que seguramente vamos a necesitar una propuesta concreta de cómo vamos a mejorar la capacidad de generar empleo en el país. Porque estos datos son datos que no vienen de encuestas de 1.000 entrevistas para todo el país. ¿Sí? Esta encuesta que se hace bienalmente por parte del DANE, que va a tener una actualización anual en la encuesta de calidad de vida, pues entrevista a 257.000 personas en toda Colombia. Entonces, no creerle a este orden de prioridades, pues sería una torpeza. Y el riesgo de que la problemática del empleo, perdón, que me moví, el riesgo de que la problemática del empleo esté en la discusión de 2026 va a ser importante, porque ya este año no va a haber el rebote de las cifras de empleo que vimos en 2024. Y eso se confirma, pues precisamente cuando vemos estas proyecciones de crecimiento, ustedes pueden ver cómo se espera que 15 días antes de las elecciones se diga que Colombia creció en el primer trimestre de 2026 al 3,6%, mayor que cualquier crecimiento que tuvimos antes de la pandemia, pero vamos a seguir viendo tasas de desempleo bastante mediocres, alrededor del 10%, que lo único que van a hacer es profundizar el desempleo de larga duración de la gente. Vamos a ver a la gente como insatisfecha por su capacidad de generar empleo. Y ahí es donde seguramente vamos a tener que ver algunos enfoques regionales, ¿sí? Enfoques regionales que cuando hablamos de empleo tenemos que hablar también de precios, ¿sí? Y que muestran, por ejemplo, a Montería como la ciudad más estresada desde el punto de vista de la tarifa de electricidad, ¿sí? Una casa en Montería que no haya comprado electrodomésticos, que no haya ingresado nadie más a vivir en el hogar, que haga exactamente lo mismo, es decir, la familia foto de diciembre del 2019 a diciembre del 2024 por la factura que pagaba en diciembre del 2019 a 100.000 pesos al mes, pues a finales del año pasado estaba pagando 207.174 pesos al mes. ¿Sí? Entonces, también tenemos una discusión importante sobre lo que está pasando con la electricidad. Seguramente el movimiento del interventor de aire para el Ministerio de Minas es prácticamente una señal, ¿sí? De que el Impalma le va a meter la mano a las tarifas de electricidad, ¿sí? Que tiene un accountability político en los votantes de la costa
pero que nos va a llevar a anticipar un apagón eléctrico, si llega a suceder, ¿sí? Y ese sí sería otro capítulo de la historia de la discusión política, porque unas elecciones y un debate electoral con apagón, pues vamos a tener que evaluar cómo funcionó eso en la historia, pero la pregunta que uno dice es, ¿en un apagón preocupa el déficit fiscal? Siempre va a haber una disculpa de decir que es que estamos a media marcha. En un apagón preocupa el desempleo, pues las empresas no están trabajando completamente, ¿sí? Entonces, en el tinte progresista de este gobierno, en un apagón que necesitamos, subsidios, ayudas para la gente. Y eso puede generar un sesgo y un escenario de sesgo del escenario político que vamos a ver en las elecciones de 2026. Y esto, un poco para ir cerrando, aterrizado en qué necesitamos, un poco qué necesitamos, o compartirles un poco el planteamiento de esto que a mí me mueve muchísimo, ¿sí? Yo creo que yo soy el resultado de esa frase. En la política soy el resultado de esa frase, ¿sí? Porque tuve la oportunidad de comerme toda la biblioteca del país que existe en el DANE durante 4 años y conocer de primera mano las condiciones sociales, económicas, ambientales, demográficas de los 1.104 municipios del país, ¿sí? Y le caí bien a la gente. Y la gente agradeció mi trabajo. Y tenemos una posibilidad de que podamos llegar a la política como aparecidos en las elecciones a la alcaldía de Bogotá y obtener la segunda mayor votación de Bogotá, haber derrotado a Petro, como lo dicen en el resto del país. Es decir, las primeras personas que derrotaron al presidente Petro en votación, en democracia, pues fuimos Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, porque fue la primera vez que Petro destapó su carta y dijo, Bolívar soy yo. Y me voy hasta China para parar el metro de Bogotá. Y propongo un referéndum para parar el metro de Bogotá. E infundó miedo para que pueda llegar Bolívar. Y se volteó la historia. Y el miedo de Bolívar fue el que puso a Galán en Bogotá y no nos dejó, tal vez a nosotros, tener una participación mucho más nutrida en las elecciones de Bogotá. Entonces, fue suerte. Pero aprovechar la suerte en este cambio de gobierno que se viene en 2026 sí requiere que nosotros nos concentremos en 5 cosas muy importantes desde la perspectiva económica que tienen a la mano en cada una de ellas, ¿cierto? Unas apuestas importantes de seguridad, ¿sí? Porque ya la seguridad no es simplemente despliegue, hagamos un despliegue de pie de fuerza porque no lo tenemos. Hagamos uso de la inteligencia porque la perdimos. Hagamos sobrevuelos con drones, no los tenemos. Los aviones y helicópteros que tenemos los tenemos en tierra. Es decir, tenemos un déficit de capacidades de seguridad que no se resuelven solamente con una voz o un tono bravucón del énfasis de seguridad, sino en la necesidad de tener estrategia y de saber cómo cada una de estas 5 cosas también en materia de seguridad tienen un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad y hablamos de estándares de buen gobierno, tenemos que buscar la forma de aprovecharnos de que es en las fuerzas militares, junto con el sector privado, en donde tenemos los menores niveles de percepción de corrupción por parte de la ciudadanía.
significa que necesitamos recuperar la confianza institucional, necesitamos mejorar la gobernanza, necesitamos encontrar cómo esas propuestas, ejemplo que mencionaba el Centro Democrático, puedan ser viables con una reforma de ley. ¿Cómo vamos a incorporar tantas capacidades que se han perdido a lo largo de los últimos 2 años y medio en materia de inteligencia, estrategia, desarrollo en campo, articulación interdepartamental e interregional, decisiones de seguridad en materia de PMUs, articulación estratégica de las diferentes ramas de las fuerzas militares, una cantidad de cosas súper importantes que nosotros estamos empezando a estudiar para poder promover que la gobernanza del país mejore con un trabajo articulado con el sector privado, sin necesidad de que nos llamen libertarios o neoliberales, pero también del fortalecimiento de la visibilización de unas fuerzas militares con algunos indicios de efectividad que empiecen a generar confianza en el país de que vamos a retomar el rumbo en materia de seguridad, paz y justicia en Colombia. Tenemos una reflexión de fondo muy grande sobre qué vamos a hacer con esto, si queremos en nuestra aspiración presidencial también tener listas al Congreso, nos parece importante porque miren la percepción de corrupción del Congreso, pues hace que cualquier fuerza alternativa que llegue a gobernar tenga que buscar unos términos de coalición y de conversación con los partidos políticos que hagan presencia en el Congreso para poder sacar adelante las ideas y que eso signifique arrodillarse o sacar adelante. Implica tener un enfoque de mejoramiento de la confianza en la política local. Por ejemplo, en Montería la mitad de la gente, no es tanto como en otras ciudades, pero el 52.7% de la gente en Montería dice que no confía nada, absolutamente nada en sus políticos. Entonces necesitamos también pensar en esos enfoques regionales. Miren Pereira, ¿sí? Todo el problema que sucedió con el cartel de las marionetas en el eje cafetero, que lleva a una desconexión tremenda con, pues con la clase política en Pereira. En Quibdó la desconfianza que existe es tremenda. Una ciudad y un departamento con unas promesas grandes después de ese derrumbe de la vía Quibdó-Medellín, que no ha pasado nada, absolutamente nada. Entonces también necesitamos que la gobernanza política y de las fuerzas de seguridad respectivamente puedan reconocer las heterogeneidades territoriales que nosotros estamos planteando. Necesitamos hablar de informalidad, pero no podemos seguir hablando de acabarla, ¿sí? En Córdoba, el campo se trabaja desde la informalidad de forma recurrente, ¿sí? Pero la siguiente actividad en Córdoba, después de las actividades de apoyo a la agricultura, es vender chorizos en la calle, vender fritos en la calle, ¿sí? En Montería, la principal actividad de la informalidad es el mototaxismo y no escuchamos a nadie hablando del mototaxismo o de los conductores de plataformas. La segunda actividad económica más importante de Montería con sus niveles de informalidad es vender fritos en la calle. La tercera es tener una peluquería, ¿sí? ¿Cuánto estamos hablando de los planes de formación y de capacitación para peluqueros y peluqueras? ¿Cuánto estamos hablando de un sistema de pagos digitales para que podamos hacer visible lo que se mueve en la economía y no para caerles con impuestos, sino para que si esta señora que vende fritos, vemos que por su código QR todo el mundo compra fritos a través del sistema de pagos digitales y vemos que vende suficientes al mes para poderle dar una línea de crédito, pues se la podamos dar sin necesidad de exponerla al gota a gota, ¿sí? Entonces necesitamos una apuesta de relacionamiento con la informalidad, reconociendo qué es lo que hay,
porque es que seguir diciendo, no, es que acabemos con el mototaxismo, acabemos con los fritos en la calle y acabemos con las peluquerías, nos va a generar una inactividad que lo que va a hacer es profundizar la brecha que separa la formalidad de la informalidad. ¿Sí? Y algo que es supremamente preocupante y es que estos bajísimos niveles de inversión en investigación y desarrollo hay que corregirlos en seguridad. Es decir, en este momento, las imágenes satelitales a las que tiene acceso Colombia permitirían geolocalizar y permitirían tener intervenciones militares en todas y cada una de las intervenciones de minería ilegal que existen en el país. Si es el caso, ¿sí? Pero no estamos utilizando esa tecnología, ¿sí? No tenemos drones de radiofrecuencias para estimar la deforestación con mayor precisión, para entender dónde es el núcleo de origen de la deforestación y poder tener acciones militares y entender cuál es el origen de esos focos de deforestación que estamos viendo en Chiribiquete, por ejemplo. Y finalmente, necesitamos una reflexión con la que ya voy cerrando, que aplica muchísimo para lo que estamos viendo en Montería y en Córdoba con esos niveles de informalidad. Necesitamos un ajuste al sistema educativo para que la educación de trabajo, estas barras amarillas, verde y azul que ustedes ven en la columna de población ocupada, tienen casi la misma altura de las barras amarillas, verde y azul que están en la población desocupada. Eso lo que traduce es que cuando graduamos en promedio en el sistema de educación después del bachillerato a una joven o a un joven, le estamos dando un diploma y una moneda para que si es cara, tiene trabajo. Y para si es ella, que cuelgue el diploma en el cuarto de la casa porque va a estar desempleado. ¿Sí? Entonces, la desalineación del sistema educativo con la dinámica productiva del país es muy grande, porque sí, en Montería estamos formando excelentes ingenieros, economistas, técnicos, tecnólogos, pero la economía de Montería se mueve alrededor del mototaxismo, de los fritos en la calle y de las peluquerías. Entonces tenemos que llevar al sector empresarial a usar el suelo de Montería para tener actividades mucho más sofisticadas y darle oportunidades a los jóvenes de que encuentren más rentable formarse que esperar a ser mayores de edad, pedir el pase y trabajar en mototaxismo en Montería o en cualquier municipio del departamento de Córdoba. Y esto, cuando nosotros vamos a ver, para cerrar a las 7:10, discúlpenme que me haya demorado un poco, me habían dicho 45 minutos. Eso para cerrar algo que es importante. Montería tenía un avance relativo. Montería era el municipio 33 en el año 2011. Pasó a ser el 29 en el año 2022 en términos del PIB. ¿Sí? Sin embargo, Córdoba, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver en este caso, pues es el departamento 13 desde el punto de vista de participación del PIB agropecuario dentro del país, es el departamento 11 en materia de participación dentro del PIB asociado con el sector comercio, entonces hay una informalidad, como yo lo llamo coloquialmente, de forros de celular, de chancletas, de comida en la calle, de pijamas, que no está permitiendo que la mano de obra pueda tener una utilización mucho más productiva porque tampoco se han definido los incentivos de uso del suelo para permitir una mayor participación de la actividad empresarial en el departamento. Es un departamento que, como ustedes lo pueden ver, tiene un PIB de 16 billones de pesos, ¿sí? Que la principal actividad económica del departamento de Córdoba es el Estado, ¿sí? Entonces, después de Montería,
el principal empleador de los municipios de Córdoba es el alcalde. Entonces, díganme quién va a votar bien por un alcalde si el alcalde es el principal empleador prospectivo de esos municipios. Entonces, las elecciones terminan siendo el juego de ayúdame que yo te ayudaré y votemos por el candidato que me dé puesto, porque es el principal empleador después de Montería, es el principal empleador de todos los municipios del departamento de Córdoba. Es el departamento en el que la mayor actividad económica es la burocracia, ¿sí? Ni siquiera la informalidad del comercio, ni siquiera las actividades agropecuarias. Es la burocracia pública. Entonces, en un departamento como Córdoba, si no generamos una alineación de las vocaciones productivas, pues seguir en un departamento con una perspectiva de desarrollo tan importante en materia del sector agroindustrial, manufacturero y minero energético, seguir viendo a la burocracia pública como la principal actividad económica del departamento es algo que tiene que cambiar, pero tiene que hacerse entendiendo que antes de pensar en los servicios tecnológicos, tenemos que ayudarle a todas estas personas que viven el día a día de manejar una moto, de vender fritos en la calle o de hacer un corte de pelo o un corte de uñas en una peluquería. Y es ahí donde nosotros pues saludamos esta invitación que nos hace la Fundación Atarraya para hablar de fondo, no solo del país, sino del departamento de Córdoba, porque sí estamos convencidos que el futuro de Colombia es el futuro del desarrollo, pero ese desarrollo tiene caras muy distintas en las diferentes regiones y departamentos del país. Con eso paro y atendemos preguntas de los participantes. Muchas gracias, Juan Daniel, por la exposición y por los mensajes que transmites para el departamento de Córdoba y la ciudad de Montería. Abrimos entonces la sesión para las preguntas. Quienes quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano y vamos concediendo el uso de la palabra. ¿Cómo se levanta la mano aquí, Jairo? Que no lo encuentro. Dale Jorge, adelante, Yo tranquilo. estoy en atraso tecnológico, Juan Daniel. Em, yo tengo, eh, me pareció fantástica la presentación. Ojalá sea el primero o segundo candidato con potencial de votos en Colombia. Eso, muy bien, gracias. Entonces, Gracias por los buenos deseos, aquí estamos. sí, pero fuera de eso, em, hay unas cosas en las cuales hemos estado trabajando en Atarraya, que es la parte del gasto público y la parte del empleo. Yo estoy en la Junta Directiva de Atarraya. Entonces, las cifras que tú diste no me sorprenden, es decir, sobre la participación del gasto público. Y en gran parte son los municipios y el departamento los que producen ese 30% del PIB. Pero muchísima parte de ese ingreso proviene de transferencias. El 80% de los ingresos del departamento, no de los municipios, proviene de transferencias. Y lo mismo sucede con los municipios. Estamos ya sacando ya un documento sobre los municipios, tenemos casi uno listo sobre todo las finanzas públicas del departamento con ingresos y gastos. Eh, entonces, ahí hay un problema de incentivos para cobrar o no cobrar impuestos. Si yo recibo las transferencias, nadie sabe cuánto vienen y yo tengo el poder de dar gran parte de eso a una cantidad de gente, fundamentalmente a través del gasto en educación, que lo consideran inversión, pero casi todo se va en salarios. Un 65% del ingreso total del departamento se va a pagar salarios de profesores, salarios en educación. Ese es un punto que yo creo que debe tomar en cuenta. El otro punto que me parece a mí
esto no es una pregunta, era un comentario, pero que no has enfatizado, me parece a mí, cuando hablas de la informalidad que hay en Montería, que no me sorprende para nada, porque los niveles de educación allá son muy bajos. Es decir, el, aun cuando hemos mejorado mucho, digamos, en las pruebas saber, todavía estamos y estamos entre los mejores de la costa Montería, pues. Todavía estamos muy bajos. Entonces, el nivel de capital humano que hay en el departamento es relativamente bajo. Y eso lo comparas tú con lo que es el costo del trabajo formal, que yo creo que eso no por lo general no se ha calculado. El costo del trabajo formal tiene que ser enorme, digamos. Em, Nada más, primero pones los impuestos que hay que pagar y luego agregas a ese salario mínimo que probablemente, aún sin impuestos, sería superior al punto de equilibrio del mercado de trabajo. Es decir, estoy en Córdoba, eso es seguro que es superior al salario que existiría si hubiera eso. Entonces, toda esta presentación es. Pero no han mencionado nada de la política laboral, muy poquito, digamos. Es decir, y yo creo que eso te está empujando esa situación de altas tasas de desempleo o de informalidad. Y si hay otros problemas adicionales, y si tienes bajos niveles de educación, la única cosa que puede hacer la gente es ir a trabajar en el gobierno, que es donde reciben la plata. Entonces, ¿qué propuestas tendrías tú para resolver los problemas de empleo? Tú dices que ese es el problema fundamental. Y es cierto, así resuélvalo. Me parece a mí que si resuelves los problemas del déficit fiscal, subes la tasa de ahorro y todo eso, por más que crezca la economía, si tienes salarios que no son realistas en relación con la realidad económica de lo que los empleadores están dispuestos a pagar. Entonces, ¿cómo resolvería esos problemas? Esa es mi preocupación. Perdón por este comentario tan largo. No, súper interesante, doctor García, súper interesante. Deme 2 segundos que estoy abriendo una presentación. No quise tocar ese tema en esta intervención porque le quería abrir más el espacio a la foto de Córdoba y de Montería, pero hay algo supremamente importante en lo que usted menciona, ¿cierto? Y es que esas categorías legales que nosotros hemos definido de formalidad e informalidad, ¿sí? Pues hoy en día están haciendo implosión, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es que si queremos tener vocación exportadora agroindustrial, tenemos que resolver la categoría de informalidad en el campo, ¿sí? Porque en muchos países a partir de 2030 no nos van a comprar los productos agropecuarios si no tenemos una certificación de que fueron cosechados o recogidos por mano de obra formal. Lo que pasa con los cafeteros, y en este momento la Federación de Cafeteros está en un desafío supremamente importante porque en un horizonte de 3 4 años las grandes exportaciones de café en algunos países solo se van a poder hacer si hay una certificación de que eso se hizo, sobre todo el proceso de recolección, se hizo con mano de obra formal. Entonces nosotros hemos venido reflexionando muchísimo sobre lo que nosotros llamamos cómo vamos a ofrecerle al país un sistema de protección social universal, ¿sí? En donde nosotros pudiéramos pensar en una nueva fase de nuestro sistema de protección social, de estas 5 que nosotros hemos definido, ¿sí? Entonces, pues la más reciente es el hito que marcó la creación de un sistema de seguridad social integral
con la Constitución del 91 y las primeras reformas de los 90, ¿sí? Y algo que nosotros llamamos como la evolución no calibrada del sistema general de seguridad social y la legislación de empleo. No logramos calibrar la legislación laboral y la de seguridad social, ¿sí? Y pues ese sistema de protección social que se generó en Colombia se pensó, ¿sí? A estructuras familiares nucleares en donde había uno o dos perceptores de ingresos, ¿sí? Que mantenían al resto de la gente. Entonces, lo que vamos a hacer es que como hay un perceptor de ingresos que alimenta a 3 o a 4 bocas, entonces el trabajo de ese perceptor hay que utilizarlo como fuente de contribución y de financiación de un sistema de protección social que irrigue beneficios al resto del núcleo familiar asociado al perceptor de ingresos, ¿sí? Y algo muy importante, y es que en Colombia el acceso al sistema de protección social pues, depende del estatus laboral, ¿sí? Y tal vez hoy seguir pensando en eso con la debacle de lo que hemos visto del sistema de salud en este momento, hasta este momento por parte del gobierno nacional, se convierte en una oportunidad para decir, bueno, si hoy prácticamente el plan de beneficios del régimen subsidiado y del régimen contributivo están relativamente equilibrados, pues tenemos que dejar de pensar en esa categoría tan odiosa de que el 56% de la gente que trabaja en Colombia no cotiza pensión, pero cuando le preguntamos a la gente, venga, si usted se enferma, ¿cómo cubriría sus costos médicos y medicamentos? Todos los informales se empeñan la casa, le piden ayuda a los hijos que ya tienen cada vez menos hijos y por consiguiente reciben menos plata, piden prestado, se exponen al gota a gota, venden el equipo de sonido o el televisor, ¿sí? Pero esta pista que nos da esta encuesta es muy valiosa porque los informales, a pesar de que se sienten completamente alejados del sistema de protección social, sí tienen una propensión a asegurarse o a buscar coberturas complementarias. Entonces, si uno dejara y pensara en una calibración del sistema laboral con un sistema de protección social no basado en su estructura impositiva para financiar, sino en cómo evolucionamos a un sistema de primas de aseguramiento y a un sistema en el que la gente entienda que la formalidad no son impuestos necesariamente, sino que son primas de aseguramiento o primas de riesgo, podríamos dar un brinco a que, por ejemplo, la señora de las peluquerías o de los fritos en Montería, si se compromete a que todo lo hace a través del sistema de pagos digitales como el que existe en China, o en México o en Brasil, que uno los tacos al pasar en México los compra uno con el celular, en China los dumplings los compra con un celular, pues podríamos tener un sistema de visibilización de los ingresos de la señora, no solo en búsqueda de impuestos, sino para poder obtener algunas primas de aseguramiento y al mismo tiempo podríamos entrar a prestar otros esquemas de nuestro sistema de protección social integral, como es el acceso a financiamiento y otro tipo de ayudas estatales. Entonces, lo que estamos haciendo con el equipo de trabajo para nuestra propuesta de gobierno es promover una calibración mucho más fina del sistema laboral para que tal vez podamos en un horizonte de 4 o 5 años dejar de cargar tanto en la parafiscalidad de la contratación formal, la financiación del sistema de protección social. Y con eso, equilibrar las cargas y dejar de pensar, porque ese sobrecosto que genera la parafiscalidad sobre la contratación formal se ha leído históricamente en el país como que la informalidad es un colchón, ¿sí? Porque yo prefiero no pagar esos parafiscales de salud, pensión y riesgos laborales porque esa plata me la cojo en el día a día
y pues esa plata me ayuda a amortiguar los choques. Pero eso está basado en que ese colchón es resistente porque hay un núcleo familiar amplio, porque somos una población joven, pero ese colchón ya no es tan cómodo porque el entorno del hogar se disminuyó, nos envejecimos significativamente y por consiguiente hoy una persona que vende fritos en la calle y que se quema el brazo cae a la pobreza automáticamente porque queda incapacitada una semana o 2 semanas. La cobertura del régimen subsidiado le da para el medicamento, pero nadie le responde para poder tener su subsistencia y la de los demás miembros del hogar. Entonces, lo que nosotros estamos pensando, gracias por su pregunta, es en una calibración del sistema de vinculación laboral con un sistema de protección social para que genere menos sobrecostos asociados al estatus laboral en materia de cobertura. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Eduardo Haddad. Adelante, Eduardo, por favor. Tienes el micrófono cerrado. Buenas noches a todos. Hola Juan Daniel, muchas gracias por tu exposición. Voy al grano, muy preocupante. Pues los números que tú nos has presentado hoy en términos de cómo se van a alinear estos números y esta presentación de números de economía para que el amigo Petro pueda presentar eso como un trampolín hacia su próxima campaña presidencial, la de él o la que él considere poner en su momento. Me parece que la narrativa que ellos utilizan es muy fuerte, cala muy fuerte en un segmento de la población eh, que vive del Estado, que vive de subsidios, que vive de la promesa y la ilusión de que le van a entregar tierras. Y ni hablar de la informalidad, pues que ya no las presentaste. ¿Cómo combatir esa narrativa? Porque es que, pues, todos los cambios que tú has mencionado se logran a través de políticas de Estado, de mediano y largo plazo. En estos 4 años del gobierno Petro hemos visto el deterioro de Colombia palpable y de manera muy rápida. Inclusive si comparamos con Venezuela, podemos intuir que vamos a terminar, si seguimos así, peor que Venezuela en menor tiempo. Básicamente mi pregunta es, ¿cómo combatir esta narrativa y cómo evitar que además de lo que ellos están tratando de convencernos, los números no le ayuden? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y sí, yo creo que eso es lo que más nos tiene cabezones en este momento, ¿sí? Porque salir a pelear por una cifra buena de crecimiento, lo mandan a uno, perdón la grosería, al carajo, ¿sí? Estoy citando así. Pero ¿cómo así? Solo porque es Petro no les va a gustar que Colombia crezca, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver cifras de crecimiento. Entonces, yo creo que tampoco la narrativa de la inseguridad va a calar, como para decir es que la inseguridad está descuidada. Yo creo que hay una situación importante alrededor de la creación de oportunidades laborales, que sé que es difícil de que calen la gente porque la gente quiere trabajo, pero no le importa cómo. ¿Sí? Y no hemos tenido una cultura política alrededor de la disciplina estatal frente a la maquinaria y el engranaje para generar empleo. Pero lo que yo sí creo y de lo que debemos estar muy conscientes es que si bien las cifras de crecimiento, de inflación y de tasas de interés van a dar para que ellos hablen bien, de su gobierno, entre comillas, cuando en realidad es a pesar de ellos. Vamos a ver un deterioro de las cifras de empleo que seguramente vamos a tener que desmenuzar mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablándolo claro, Eduardo, desde el punto de vista de narrativas y con todo el respeto, no me vayan a tomar a mal, después de crecimiento e inflación, la gente no entendió nada.
si acaso con el tema de inflación, yo como que pude hacer un aporte para que la gente entendiera un poco de que esa cifra había que al menos leerla, no descalificarla con la frase típica de que donde Mercaldane, que ese dato está mal, ¿no? Hoy en día, la cifra de crecimiento e inflación están en el imaginario de la gente. Todavía las de empleo no. Entonces, es un desafío muy fuerte y por eso yo no hablo con pesimismo, sino que hablo con la conciencia de que la carrera política va a ser muy compleja, porque ellos van a tener los números que entiende la gente a favor, ¿sí? La gente entiende que la inflación bajó y la gente entiende que la economía creció, pero cuando le hablan de tasa de desempleo ya es como que no, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ser muy conscientes de que el momento en el que vayamos a salir a votar es muy distinto del que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa muchísimo, y perdón la sinceridad, el tono de garrotera en el que estamos en este momento, ¿sí? Borracho, inepto, no sabe nada. O sea, porque ese tono descalificante genera espuma, pero una espuma que se acaba muy rápido, ¿sí? Y la gente va a empezar a decir, no puede ser, ¿sí? Si es el presidente de la República y los números le están saliendo bien, no nos importa que sea borracho, si Colombia está creciendo, ¿sí? Entonces ese sentimiento popular, eh, poner en riesgo que ese sentimiento popular en respaldo al presidente se genere por una actitud un poco odiosa y permanente de la oposición dándole palo al gobierno, pues puede ser riesgoso. Por eso yo ahora trato como de no estar en ese juego, de estar dándole cachucha como o peinándolo con las inconsistencias que dice sus cifras económicas, porque se van a venir tiempos en los que los argumentos y las discusiones van a estar en otro nivel. Y se trata de construir esa narrativa. Honestamente, la respuesta está en construcción. Tenemos que ver qué va a pasar. Decirte hoy que tengo la clave de cómo poder vencer esa narrativa, tengo mejor, para ser honesto, la conciencia de que va a ser difícil vencer esa narrativa, ¿sí? Porque vamos a ver al país eligiendo el momento de buenas cifras, ¿sí? Cosa Juan, que no es frecuente en los procesos electorales del país. Muchas gracias. Juan Daniel, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero aprovechar el énfasis que estás haciendo en el tema de empleo para poner sobre la mesa una reflexión. Si el tema de empleo y de informalidad es tan importante para el país, cuesta entender cómo esté en este momento en el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral que justamente eleva las barreras de acceso a la formalidad y al trabajo decente. Pero ese proyecto puede ser una ley que genere mucho impacto en las bases porque a los privilegiados de tener empleo formal les van a mejorar cierto tipo de ingresos derivados de recargos por trabajos nocturnos y dominicales. ¿Cómo hacer para llamar una vez más la atención sobre lo inconveniente de ese proyecto y el efecto tan gravoso que tendría en el bienestar social, dado que profundizaría la informalidad? En ese punto, Jairo, tú tienes toda la razón, pero hablemos claro. Yo no sé o cuántas calles se llenan con los empresarios del capital saliendo a marchar, ¿sí? Para decir que las horas extras les salen caras, ¿sí? O cuántos empleados de los propietarios del capital van a salir a marchar a decir, no queremos esa reforma laboral porque nuestros patrones van a tener que pagar más plata, ¿sí? La reforma laboral hoy está como llegó a estar la reforma al sistema general de participación, ¿sí?
es un tema político. Los argumentos económicos, ya nadie le come cuenta a la destrucción de empleo, a los estudios de desarrollo de la... O sea, nuestra propuesta pragmática, ¿sí? Es, vamos a tener que, desde el gobierno, sustituir recursos que pagan los patrones o empleadores al régimen de compensación familiar y ponerlos de nuestro bolsillo para alivianar vía ese menor costo para fiscal del 4%, ¿sí? Alivianar los costos que van a tener que asumir sobre esas horas extras y alinear con una reforma legal que estamos diseñando unas nuevas tareas del sistema de compensación familiar mucho más proclives a resolver las brechas de capacitación y de acceso financiero y a crédito que tienen, por ejemplo, las peluquerías, la gente de los fritos o algo así. Entonces, estamos pensando en eso, pero yo veo muy difícil, Jairo, que la reforma laboral no pase. Yo la doy por descontada, porque ya hoy, ¿quién va a salir a marchar en contra de esa reforma? Nadie. ¿Sí? Entonces, lo que hay en ese caso, nuestra posición es, ojalá no esté aprobada. Yo quiero que no me malinterpreten, yo no estoy a favor, ¿sí? Pero es una realidad política, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos para saber cuál va a ser el futuro del trabajo con esa variable ajustada de horas extras. Y creemos que en ese, como lo hablábamos con el doctor García, en esa recalibración del sistema de vinculación laboral con el sistema de seguridad social, vamos a tener que buscar plata para poder compensar las fiscales del 4% que hacen los empleadores al régimen de compensación familiar. Eso sería como una de las ideas que estamos trabajando desde el comienzo. Tenemos dos preguntas adicionales. Si no tienes inconveniente, Juan Daniel, escuchemos a Jorge Padrón. Adelante, Jorge. Buenas noches, doctor Oviedo. Yo soy Jorge Padrón, cirujano de la Universidad Nacional, profesor de cirugía por muy largo tiempo en su Universidad del Rosario, del cual me siento orgulloso. Y le tengo dos inquietudes. Como educador médico, me preocupa supremamente ver cómo pululan en todos los departamentos las universidades y las facultades, no solo de medicina, sino de derecho de garaje. Facultades y universidades que están engañando a nuestros jóvenes y estamos sacando malos profesionales. Ese es un punto de vista. Y lo otro, usted va a recibir un sistema médico totalmente deteriorado. ¿Cuál es su propuesta para reorganizar el sistema médico y cuál es su propuesta para poner en cintura esas facultades de medicina, esas facultades de derecho, de garaje, que precisamente patrocina la clase política en todos los departamentos? Estas son mis dos preguntas y espero su análisis. Doctor Padrón, muchas gracias y mire, estoy completamente de acuerdo con usted y es nuestra posición que también va a generar controversia como la posición de hidrocarburo y agroindustria extensiva en el país, es que lo peor que le puede pasar a Colombia es seguir pensando que los recursos públicos no pueden ir a la educación privada. ¿Sí? ¿No? En sistemas mixtos, de la talla del sistema mixto colombiano, es decir, público-privado en educación después del bachillerato, como son Chile, Perú, en algo Argentina, el Reino Unido y en algo algunos estados de Estados Unidos.
necesitamos que la plata pública vaya a financiar cupos también en universidades privadas de calidad. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo peor que estamos haciendo en este país es generando, valga la redundancia, una generación de jóvenes engañados, ¿sí? Porque Sí. los papás hacen el esfuerzo de vender los fritos, de montar, de poner el carro a trabajar para pagar el semestre en la universidad y nadie les da trabajo porque no es una educación de calidad, ¿sí? Entonces, nuestra visión es que la mejor forma de evitar esa educación, como se llama, de garaje o privada de mala calidad, es decir, no vamos a pensar o a generar la expectativa de que vamos a hacer universidades en todos los municipios de Córdoba, universidades públicas. No. En Montería hay unas muy buenas universidades, en Sincelejo hay buenas universidades públicas y privadas. Todos los jóvenes apliquen y si hay que pagar el cupo en la privada, lo pagamos. Pero necesitamos de una vez por todas resolver esa tensión que existe entre una educación privada, alguna de mala calidad, no toda. El presidente lo que quiere es generalizar y decir que hasta el Rosario es de garaje, pero no, hay algunas excepciones en términos de calidad. Lo más importante es aprovechar universidades como el Rosario, que tienen cupos disponibles, que tienen oferta de programas de calidad, pues que jóvenes, no importa su estrato, sus condiciones, si tienen las capacidades y los conocimientos para estudiar, pues estudien en las universidades en las que eso deba suceder. Eso en relación con la pregunta de las universidades. Y la segunda, doctor Padrón, era sobre... El sistema médico de bueno, que va a encontrar. bueno, ahí lo que nosotros tenemos claro es que la estocada final al sistema de salud, ¿sí?, se dio por una deuda histórica que no hemos resuelto, y es tener un buen sistema de información que nos permita evaluar alrededor del paciente lo que hace usted como doctor, lo que hace la IPS, lo que hace la EPS. Yo creo, la verdad, también, perdón que sea tan lengua y largo políticamente, pero yo creo que la reforma a la salud la van a matar, porque va a ser el verdadero argumento para que la exministra Corcho aparezca en el bastidor presidencial de 2026. ¿Sí? Entonces, ahí va a haber una oportunidad porque vamos a tener un sistema así deteriorado, pero tal vez con la oportunidad de que esas calibraciones que hablábamos con el doctor García para calibrar el sistema de aseguramiento en salud con el sistema laboral, un sistema de coberturas de riesgo, tener un fondo único, queremos unir el ADRES con el SOAT y el FOSIGA y tener un gran fondo que nos permita diversificar el riesgo de aseguramiento de diferentes perfiles epidemiológicos, que nos permita ser más inteligentes en la transferencia de recursos en función de los verdaderos perfiles epidemiológicos que estamos atendiendo en el país. Entonces, nuestra propuesta o nuestra apuesta tiene un tono político, y es que seguramente la reforma a la salud es la que van a inmolar y van a decir, ustedes no nos dejaron cambio, vamos a esperar a que haya una nueva fase de este proyecto para sacarla. Ellos van a sacar la laboral, la pensional va a ser devuelta a la Cámara. Entonces vamos a ver la tensión política de la Cámara, y ya obviamente en la siguiente legislatura no va a haber un cambio. Entonces yo creo que vamos a tener una oportunidad de rescatar el sistema de salud a partir de unas decisiones mucho más precisas de aseguramiento y de transferencia de recursos a través de las discusiones que se han venido planteando en los últimos meses. Muchas gracias, doctor Padrón, por la pregunta. Perfecto, gracias a usted. Y éxitos. Y tenemos ahora la intervención de Juan Gonzalo Botero.
Juan Gonzalo, bienvenido y adelante, por favor. Jairo, buenas noches a todos. Juan, qué gusto verte otra vez. Lo mismo, yo vi tu nombre y me emocioné, así como el doctor Jens que está por ahí también, que me envió un saludo por el chat. Hombre, mil gracias, Juan. Tú sabes que lo mío es el agro. Lo primero, yo tengo serias dudas de ese 8.1% de crecimiento reportado por el DANE el año pasado. Por primera vez en la historia, la colocación de créditos de Finagro cayó en el país y ese es un indicador de que ahí, yo no sé, ahí hay un cortocircuito que no sé tú cómo lo ves. Y lo segundo, tú sabes que Córdoba tiene un potencial agropecuario, agroindustrial inmenso, pero ¿cómo lograr desactivar esa bomba de una reforma agraria mal hecha que nos va a dejar este gobierno frente a los intereses de los pequeños campesinos una vez inicie el nuevo? ¿Cómo lo están mirando? Bueno, no, Juan Gonzalo, la verdad es que sí, y también por ahí Indalecio Dancón ha sido muy vehemente con el tema de, de la consistencia de las cifras agro. Yo, por mi experiencia, lo que siento es que puede haber mucha imputación de toda la historia a partir del comportamiento de exportaciones. Entonces, vemos, vemos los productos que se están, perdón, vemos los productos que se están exportando y a partir de la dinámica exportadora de esos productos imputamos lo que sucede con el resto. Y sí hay unas preocupaciones importantes porque las cifras de crédito, las cifras de los propios sistemas de información que manejan los gremios agropecuarios no coinciden. La SAC trató de sentarse con la directora del DANE, pero yo le digo a los periodistas, y aprovecho en este escenario, que quiero dar lecciones de ser buen expresidente. ¿Sí? Y uno después de ser ex ya no es nada. ¿Sí? Entonces yo ya no soy autoridad para opinar de la robustez de los datos del DANE. Soy un usuario, pues toca atenerse a lo que dicen esas cifras. Sí hay unas dudas, sí hay unas inconsistencias que nos parecen preocupantes. Y en la segunda, va a ser difícil. Por eso hay que pensar en cómo se va a diversificar el portafolio de desarrollo productivo agropecuario. ¿Sí? Cómo toda esta parte del eje cafetero, el valle y el norte del Cauca, que todavía no van a estar tan avanzados como si lo ha sido el Caribe en todo este tema de restitución de tierras por parte del gobierno nacional, como las grandes apuestas urgentes de desarrollo productivo y de creación de clústeres de producción agroindustrial en esa zona son como la apuesta en primera instancia que uno pone para pensar en la forma en la que se diseñen los modelos asociativos. Yo sí creo y yo estoy convencido que Colombia tiene que hacer una reforma al cooperativismo y dejar de pensar en el miedo que pudo generar algunos manejos no santos del cooperativismo en la crisis de los 90. Tenemos que abrir las puertas al cooperativismo porque el cooperativismo se ha preparado y se ha desplegado un conjunto de herramientas que pueden ser supremamente importantes para encontrar las herramientas de asociatividad que faciliten las economías a escala del extensionismo agropecuario sobre esas visiones cooperativas o asociativas desde el punto de vista de producción agropecuaria, sobre todo en Sucre y en el departamento de Córdoba, ¿sí? Porque testimonios desgarradores de campesinos que fueron beneficiarios de restitución de tierras y le dijeron siembren yuca, ¿sí? Así como siembren yuca que se las compramos después.
no les dijeron qué tipo de yuca, con qué nivel de densidad de almidón la recibían, y llegaron felices con sus camiones de yuca a la planta de almidón, y todas se las rechazaron porque no tenían ni el tamaño, ni la densidad, ni las herramientas que se estaban planteando. Entonces, sí vamos a tener que pensar en algunos elementos de diseño de estructuras asociativas o cooperativas en esas zonas en las que ha avanzado muchísimo la restitución de tierras para poder hacer mucho más rentable el extensionismo agropecuario con las economías a escala de esas asociaciones y cooperativas. Y sí o sí, pues el desarrollo, yo sí soy pro desarrollo de la Orinoquía y la Altillanura, pero pues esa plata de la altillanura la vamos a tener que buscar sacando el gas, el oro, el cobre, el petróleo y todos los minerales que sean estratégicos para la transición energética, y poder buscar una reforma al sistema de regalías en donde tengamos ya no mermelada para todos los municipios, sino circunscripciones regionales con vocaciones específicas que nos permitan que algunos recursos de regalías de todo ese boom que queremos generar, explotación minera energética, lleguen a Córdoba y a Sucre con una vocación específica de extensionismo agropecuario para el enclave agroindustrial que pues Colombia se merece que suceda en esos dos departamentos tan importantes del país. Juan Daniel, muchas gracias y además muy amable por extendernos un poco más del tiempo previsto. No queremos abusar más de tu generosidad y solo quiero reiterarte en nombre de toda la fundación y de todos los asistentes a esta tertulia nuestra más profunda gratitud por aceptar esta invitación y sobre todo también por las reflexiones que nos has compartido, que sin lugar a duda dejan grandes pensamientos y grandes cuestionamientos en la opinión de los asistentes, sobre todo de cara a las grandes decisiones que tiene que tomar el país y Córdoba en particular en las próximas elecciones. Mil gracias por estar con nosotros, a todos también por conectarse. Atarraya será siempre la casa, Juan Daniel, y para todos una feliz noche y esperamos verlos en la próxima tertulia. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias, Jairo, y un saludo muy especial para todos. Muchas Gracias. 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 Gracias, Jairo. Muchas gracias. Con Gracias, mucho Juan gusto. Daniel.